Y vamos en temas, por supuesto, muy interesantes en nuestro segmento Primeros Pasos, y para eso está nuestra psicóloga Annalisa Vialaz. Y hoy vamos a enseñarles a los niños a tener espacios internos para lo nuevo. Así es. Cuando vienen los cambios, puede ser esto, ¿no? ¿Cómo enseñarle a aceptar cambios? Sí, y fíjense que cuando termina el año es un momento apropiado para cerrar ciclos, para dejar lo que pasó en el 2018 y prepararnos para lo nuevo y las sorpresas que vienen para el 2019. Si bien es cierto, uno tiene un plan de lo que quiere hacer en el 2019 o las metas que quiere alcanzar, igualmente van a ocurrir muchas sorpresas que no sabemos cuáles son. Así es. Entonces, para los niños, estar en estas fiestas es una oportunidad para poder aprender a cómo se hace eso internamente, ¿sí? Y cuando nosotros estamos en la vida adulta, me imagino que ustedes alguna vez han ido a algún taller donde les ponen a escribir las cosas que aprendieron en el 2018 y que quieren lograr en el 2019. Con los niños que tienen menos de 6 años, es difícil que los puedas poner a escribir o pensar en esos temas. ¿Y cómo hacemos entonces? Ajá, ahí es donde está el truco. Puedes hacerlo con juguetes o con dibujos. Es decir, que le dices al niño que vas a dibujar o vamos a pintar lo que pasó en nuestro corazón durante el 2018. Entonces le recuerdas al niño cuando estuvo feliz, cuando estuvo triste, cuando estuvo muy alegre, cuando estuvo muy enojado, ¿sí? Por ejemplo, le recuerdas cuando fueron a una tienda y quería que le compraran un juguete y no se lo compraron, que se puso a llorar. Le pongan nombre a esa emoción, como la película. Sí, y le pones a hacer un dibujo para que lo pueda pintar. Entonces lo pintan juntos y entonces en ese momento en que están haciendo ese recuerdo, entonces le dices y le enseñas al niño que esos recuerdos van a quedar atrás de uno y que luego viene lo que sigue. Entonces le pones la hoja o las hojas que hayas pintado en la parte de atrás y le pones adelante las hojas en blanco para que veas cómo viene el futuro, o sea, qué va a pasar en el futuro. Entonces le dices al niño, como no sabemos qué cosas van a pasar, porque hay muchas cosas que ocurren de sorpresa, entonces vamos a imaginarnos cómo nos queremos sentir en el 2018. Entonces, ¿qué quieres? Estar alegre, alegre como los fuegos artificiales. Entonces vamos a dibujar y pintar fuegos artificiales. Y quieres que tu corazón sea más grande y que sientas más alegría. Entonces dibujas un corazón con caras felices y entonces de esa manera le enseñas al niño a empezar a direccionar sus pensamientos y sus emociones en la línea en que estamos deseando, ¿sí? Si me dice que tiene miedo a lo que vaya a ocurrir porque es algo que es desconocido, que es nuevo para él, ¿qué le debo decir? Sí, entonces le debes decir, entonces debemos pedir fuerza, vamos a dibujar valentía. ¿Cómo sería tener un dibujo de alguien que se siente valiente para que te acuerdes que en los momentos difíciles uno aprende a sentirse valiente para poder ganarle al miedo, para poder atravesar el momento difícil? Entonces de esa manera le empiezas a enseñar al niño vocabulario que va amarrado con imágenes de sentimientos y eso ayuda a que el niño lo pueda internalizar y a ponerle nombres internamente. Justamente si todos pensamos, por ejemplo, en algo que nos da miedo, ¿sí? Yo siempre digo, bueno, viene el año nuevo y estamos muy felices recibiendo el año nuevo, pero no sabemos qué trae el año nuevo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pero al mismo tiempo, entonces, ¿qué necesitas sentir por dentro? Necesitas sentir valor, necesitas sentirte valiente, necesitas sentirte fuerte para poder disfrutar lo que tengas que disfrutar, resolver los problemas que haya que resolver, atravesar los dolores que haya que atravesar. Entonces es muy fácil cuando uno lo está hablando en la vida adulta, pero cuando estás en la vida de niño eso es complicado. Por ejemplo, si tienes un niño que ha perdido a uno de sus padres. Eso es lo que te iba a preguntar, cuando hay situaciones pues que te marcan de por vida, que hay que pasar el duelo, pues a un niño, independientemente de su edad, porque al escribirlo, a plasmarlo, pues vamos a podemos revivir ese momento. ¿Cómo maneja un padre o un adulto esta situación con el niño? Le dices al niño y vamos a dibujar, por ejemplo, si fue su mamá que murió o su papá que murió, y vamos a dibujarlo aquí porque nos va a acompañar también en 2019 y entonces lo vamos a tener presente. Exacto, y aunque nos va a doler, entonces vamos a poder aliviar ese dolor. ¿Y cómo le vamos a aliviar? Por ejemplo, con curitas, las que le pones en las cortaditas, pones su corazón y entonces vamos a ir poniendo curitas para que sepa
sepa que estamos haciendo algo para aliviar el dolor, ¿sí? Bueno. Y lo que pasa es que cuando los niños están en ese periodo de la infancia, la información que entra visualmente es más fácilmente procesada adentro. Entonces la persona puede comprender mejor. No es tan fácil solamente la información que entra auditivamente. Annalisa, cuando tenemos a niños, probablemente me ha encantado lo que nos has contado de lo que podemos hacer. Son padres que de verdad se sientan y dedican este tiempo de calidad, que no es un tiempo que tienen que ser 3, 5, 6 horas, sino un tiempo de calidad. Y se comunican muy lindo, pero también siento que a veces los padres piensan que los niños tienen que aprenderlo todo como porque la vida es así por sí solos. Siento que hay veces que por tiempo quizás los padres no tienen tiempo para hacer este tipo de actividad. Si yo no lo hago, o nunca lo hicieron comparto ese tiempo con mi hijo, ¿pasa algo en la mente de ese niño o cómo él se va construyendo solito? Mira, hay algunos niños que tienen mucha capacidad de introspección, que es la capacidad para ir internamente adentro de sí, y esos niños van a poder hacer ese procesamiento de alguna manera, aunque un adulto no se los enseñe. Pero la realidad es que los adultos no enseñamos eso porque no estamos educados, porque no sabemos cómo hacerlo. Pero en el momento en que un adulto aprende a hacer eso, el adulto realmente lo empieza a practicar, porque al final de cuentas todos estamos deseando que haya mucha felicidad. Entonces, por ejemplo, todos buscamos lo mismo. Estamos todos buscando lo mismo. Entonces, si tú estás con un niño pequeño que le ha tocado vivir algo muy difícil en su vida, que ha muerto su abuelita, que ha perdido a alguno de sus padres, que algún padre está enfermo o está hospitalizado. O sus papás se divorciaron. O que se han divorciado, que son situaciones que ocurren en la vida de muchas personas. Entonces, en el momento en que esos padres aprenden cómo hacerlo, esos padres lo ponen en práctica y empiezan a ver el resultado, porque el resultado es que la comunicación y la conexión de corazón empieza a ampliarse entre ese niño y sus padres. Por ejemplo, el niño que ha perdido una mascota, usualmente la gente dice, no, bueno, ya vamos a comprar otra y entonces ya va a tener una nueva, pero no. A ese niño le duele como si se le hubiera muerto un hermano cuando pierde su mascota. Entonces, si empiezas a tratar las cosas de esa manera, entonces no le estás permitiendo al niño hacer su proceso de duelo y no le estás respetando su proceso. Toda persona, independientemente sea niño o adulto, necesita pasar el proceso de duelo ante una situación difícil. Exactamente, así es. A veces menospreciamos el hecho de que son niños y pasa algo tan dramático y no entiende. Yo quiero que digas, ¿entiende o no entiende? Sí entienden, y además de lo que nosotros estamos haciendo es enseñarle a cómo soltar internamente, o sea, cómo atravesar procesos, y que de esa manera entonces el niño cuando llegue a la vida adulta entonces lo pueda hacer fácilmente. Porque la realidad es que cuando llegamos a la vida adulta también nos pasa que estamos en situaciones donde emocionalmente no logramos procesar las emociones, y por eso es que encontramos adultos tomando tranquilizantes, emborrachándose, usando drogas, usando cigarrillos, porque la persona no logra procesar las emociones. Pero exacto, por eso es que es tan importante tomarse el tiempo durante la infancia para enseñarle a los niños cómo hacer eso. Fíjense, por ejemplo, en Navidad que regalan los juguetes. Que llega el momento de regalar los juguetes. Tengo uno de mis sobrinos que le dice a la mamá, bueno, pero ¿por qué no regalas tu ropa? No. O sea, ¿por qué quieres regalar mis juguetes? Esos son míos. Sí, entonces ¿tú por qué no regalas tus cosas? Porque, claro, hay una emoción que está cargada en ese objeto. Él tiene razón. Tiene razón. Si la abuela le regaló ese juguete, eso tiene un significado emocional para el niño. Entonces uno no puede regalarlo como si fuera empaquetando, no sé, un saco de papas. Algo que noté mucho, por ejemplo, con mi hija, es que cuando estaba más pequeña, los niños experimentan mucha ansiedad. Porque a los 2, 3, 4, 5 años, todavía todo, independientemente de que crees rutinas, le parece al niño bastante nuevo. Sí. Y aunque todos los viernes él vaya a casa de mamá, papá o la abuelita, llega el viernes y el niño te pregunta perdidamente, ¿y ahora dónde voy? ¿Y ahora dónde estaré? Y los niños se sienten como en un limbo, ya cuando entran a una edad un poquito más grande, que entran, digamos, el cambio, que es bien importante, de kinder a primer grado, como en primer grado ya los tratan como niños un poquito más grandes, ellos ya van entendiendo más las rutinas. Sí. ¿Qué hacemos, por ejemplo? Porque ahora que veo este título, cómo enseñar a los niños a tener espacio interno para lo nuevo, los niños experimentan, por ejemplo, al inicio del año escolar siempre ansiedad.
incluso hasta siendo casi adolescentes, siguen experimentando esa ansiedad por el nuevo año escolar y por muchas otras cosas. Cuando el niño, por ejemplo, se me muestra muy intenso o muy ansioso, ¿cómo hago yo como mamá para calmar esa ansiedad? Mira, esa ansiedad es necesaria y es parte de la vida. No es bueno desaparecerla. Se necesita que el cuerpo se sienta así, que la persona se sienta así para estar en alerta, para poder enfrentar lo nuevo. El problema es cuando ese nivel de ansiedad es tan alto que el niño se lastima físicamente, se come las uñas, se arrancan las pestañas, el cabello, o que el niño entonces después diga no quiero ir a la escuela, ¿sí? Se paralice y no haya manera de que entre al salón de clases. Entonces, cuando un niño está sintiendo esa ansiedad, es bueno poder decirle, es normal que te sientas así. Todos nos sentimos así cuando vamos a hacer algo nuevo. Entonces tienes que aprender a respirar por la nariz y sacar el aire por la boca de una manera despacio. Y cada vez que entra el aire por la nariz, entra paz y tranquilidad. Y cada vez que sale el aire por la boca, salen las preocupaciones. Entonces le enseñas a ponerse la mano sobre el corazón, la mano derecha y luego la mano izquierda encima, para que respire y que entonces pueda traer calma, ¿sí? Porque realmente esa ansiedad es necesaria y es parte del proceso. Hay dos tipos de padres. Un papá que te dice, oye, no pasa nada, tranquilo, y todo se lo toma muy a la ligera, y está el otro papá que es más recursivo, más que te explica, que se toma la situación muy en serio, muy dramática con el niño. Todos los extremos son malos. Exacto. ¿Cómo debemos medir entonces ahí la temperatura y no abusar? Fíjate, hay que usarlo como una oportunidad de aprendizaje. Este es un momento para aprender a estar tranquilos, aunque estás sintiendo tanta ansiedad, ¿sí? Esto es un momento para aprender a ser valientes, aunque estás sintiendo mucho miedo. Este es un momento para aprender a ser amorosos a pesar de que estás lastimado, ¿sí? Son oportunidades para poder expandir los sentimientos y las emociones que hay en nuestro corazón. Pero efectivamente, si lo agarras como un drama, entonces al final de cuentas logras empeorar la situación. ¿Estás haciendo, por ejemplo, este niño que en cualquier situación, independientemente, por mínima o grande, pues todo va a ser al extremo, drama, o sea, podemos llevar al niño a esa situación. Exactamente, y eso va a generar un trastorno más complicado. Usualmente los adultos que tienden a descalificar las emociones de los niños son personas que han crecido en casas donde los han tratado así, ya le han descalificado sus emociones. Como te caíste, te dolió, lloraste y te dicen, no importa, no te pasó nada, pero si te pasó algo, sí, te están descalificando completamente tu punto de vista. Eso. Y el chiquillo gritando. Mi sobrino que se cayó en la piscina y le dije, fue un accidente, te resbalaste, ¿por qué vas a llorar? No llores. Y dejó de llorar porque le dije que fue un accidente, no pasó nada. Ay, Chuca, le tenía que dejar llorar un poquitito. Exacto, y le acompañas y le dices, te asustaste. Sí, así uno se siente cuando se asusta. Ahora vamos a practicar sentirte valiente, porque fue un accidente, fíjate que no te pasó nada, ¿sí? Y le enseñas a cómo se siente diferente, cómo se siente distinto, ¿sí? Le enseñas el otro modelo. Fíjate, por ejemplo, en la vida adulta, las que están acostumbradas a ir a los escenarios, cada vez que vas a subirte al escenario, te da ansiedad. Es intenso. Sí, como si nunca te hubieses subido al escenario. A mí me ha pasado en presentaciones de 40 personas que estoy... Y luego digo, pero espera. Tú haces esto todos los días en el CB Canal 21, Televisión Nacional Abierta, déjate ridiculeza, ¿sabes? Y estoy que bombeo. Entonces, por eso yo respeto también mucho la individualidad, ¿sabes? De cada niño, de cada persona, porque el hecho de que a ti no te duela, que te caiga una patineta en la rodilla, no quiere decir que otro no puede quejarse, ¿sabes? Cada quien vive las experiencias como desea. O ese típico de que los niños no lloran, pero te diste tremendo golpe. Entonces dice que los niños no lloran. ¿Cómo no va a llorar si se dio tremendo golpe? O sea, claro que tiene derecho a llorar, es su derecho. Es su derecho y es un ser humano, ¿sí? Y fíjense, por eso es que cuando llega la vida adulta, que ahí es donde está el contraste, por eso nosotros hacemos tanto énfasis en que hay que atender bien a los niños y enseñarle tantas herramientas a los niños internamente, porque cuando ese adulto llega a situaciones complicadas, a tener que tomar decisiones muy difíciles en su vida, no queremos un adulto que tenga que recurrir a adicciones para poder sobrevivir. Qué cosa tan terrible. Yo conozco una chica que estaba alterada hace poco,
y me dijo, me metí una pastilla tal, y yo dije, ¿cómo? Ajá. Y tenía a la mamá o al papá cerca, que fue el que le metió la pastilla. Ajá. Y yo dije, wow, 29 años, a mí nunca en la vida mi mamá me dijo, métete una pastilla, pero es un patrón de conducta, ¿no? Y algo aprendido. Aprendidos en casa. Porque no sabes qué hacer ni cómo se hace, y es horrible sentirse mal. O sea, es muy fácil hablar, pero cuando uno está en el dolor o está en el miedo o está en la ansiedad esa de subir al escenario, puede ser hasta insoportable. Sí. Entonces, realmente la enseñanza importante aquí es que a medida que nos vamos educando más y a medida que la ciencia ha ido descubriendo más detalles sobre cómo funcionamos internamente, entonces también se han desarrollado más herramientas. Ese ejercicio de poner hojas en blanco enfrente para pintar o dibujar cómo te quieres sentir y dejar una hoja en blanco para decir, vamos a ver qué sorpresas son las que se van a poner allí. Eso nos permite que internamente se abra un espacio para lo que es nuevo. Tú nunca sabes. Me gusta. Yo misma quiero Tú nunca sabes realmente lo que está en la cabeza de un niño. Sí, y yo creo que hay que cuidar esos pensamientos, hay que preocuparse por eso, porque a veces confundimos, señores, la fortaleza, la fuerza con la frialdad. Y tú no sabes qué siente el niño que le estás haciendo, y según tú, pues le estás haciendo un bien o le estás ayudando, pero hay que cuidarse realmente. Y comunicarse con ellos, porque este tipo de ejercicios crea como comunicación también con su familiar, con quien lo practique. Empatía. Exacto, comunicación del corazón. Aunque tú no hayas aprendido eso, porque no crecimos con eso, no significa que no lo puedas aprender y lo puedas aplicar para tu familia, para lo que más tú quieres. En este caso, pues la gente dice, yo vivo para mis hijos, pues esta es una forma de vivir para tus hijos. Exacto, así es. Y fíjense que así mismo uno enseña el perdón, que tienes que perdonar durante el año, que quisiste hacer mejor y no pudiste, y perdonarte a ti mismo. O sea, realmente son diferentes experiencias que, si haces el recorrido al final de año, le enseñas al niño que hay ciclos y que eso lo puedes hacer en diferentes momentos del año, no solo al final de año, pero que realmente la vida es así y tiene unos ciclos que van marcados con unas terminaciones que lo que avisan son nuevos comienzos. Entonces, la persona que aprende eso durante la infancia, cuando llega a la vida adulta y le tocan los cambios por las edades, por las etapas, por los cambios del cuerpo, por los cambios de trabajo, cambios de la vida, de todo lo que va pasando. Ahora que mi hija tiene 7 años, te tengo una lista de temas para los niños que tú no tienes idea, la lista de temas, porque conforme van creciendo se vuelven más complejos y la cosa se pone dura. Sí. Exacto, pero ahí vamos a tocarlos en el 2019. Yo creo que es más fácil cuando están niños, más difícil es cuando en la etapa de adolescente. Yo pensaba que ahora iba a ser más fácil y mamá, no. El trabajo hay que hacerlo en las primeras etapas. Los primeros años es donde se hacen las bases. Cuando eso está puesto allí con conciencia, entonces el resto del proceso lo vas a poder manejar con mayor facilidad. Gracias. Justamente esta semana que pasó, la antepasada estaba en Denver en un evento con unos indígenas nativos de esa área que estaban explicando cómo es el funcionamiento interno y las diferentes áreas de funcionamiento que tenemos en nuestro cuerpo emocional. Y ellos decían que, por ejemplo, las pataletas son procesos donde la persona se siente triste, se siente brava, patalea, saca todo y luego en un segundo están calmados y uno dice, bueno, tan fuerte que estaba llorando y entonces ahora míralo porque está calmadísimo. Pero eso es lo que tenemos que aprender a internalizar y hacerlo adentro del cuerpo para cuando seamos adultos. Entonces, si lo logramos aprender en la infancia y esa velocidad es rápida, cuando seas adulto, entonces vas a poder aprender a tener paz de maneras más rápidas y más constantes. Tus pataletas internas, vaya. Hace poco estamos viendo Intensamente, eso sale. Eso, lo que tú acabas de decir, eso sale en Intensamente, así que aprender un poco de esa película que tiene mucho y nos enseñan tanto a niños como a adultos a aprender a identificar nuestras emociones, porque hoy por hoy también existen adultos que todavía no saben ponerle nombre a su emoción, y esa película de una manera educativa pues te enseña para con tus hijos y también para ti, porque a mí me ha servido. Sí, no, es una película maravillosa, se las recomendamos. Gracias, Annalisa, por acompañarnos esta mañana con este tema tan interesante y por tus palabras que siempre son reconfortantes, tanto para nosotros como para los padres que nos ven en casa y dicen, ¿sabes qué? Sí se puede hacer un switch, sí podemos crear a seres humanos que sean maravillosos, y de paso, ¡feliz año nuevo! Porque no te vamos a ver. ¡Feliz año, Annalisa! Hasta la otra semana, hasta el 2019 no vemos a Annalisa, así que este 2019 está lleno de mucho amor. Que Marcelo y yo venimos con muchos temas. Ya vamos a ir preparando la lista 2019.
pone dura. Señores, si ustedes tienen un tema también, porque sé que ustedes de casa están opinando, escríbanos, @elagitdetuvida y por favor cuéntenos cuál es su problema que nosotros se lo resolvemos aquí con nuestros especialistas. Cuéntenos sus problemas.